Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1. El día de hoy les estaremos exponiendo sobre el libro Muertos, Fiestas y Panteones. Nuestro equipo está conformado por Castañeda Uribe, Jennifer Dexiré, López Aldívar Emanuel, Luna Cuadra, Evelyn Magali, su servidora de Quevedo Rodríguez Abril Aniela y Pardo Áviles Vanessa Lisset. El contenido que estaremos viendo, hablaremos un poco sobre la concepción de la muerte en Aguascalientes, después seguiremos con ritos y espiritualidad, mezcla de cristianismo, de ahí nos pasamos a crisis de mortalidad y muerte y religiosidad. También veremos los frescos fúnebres, el porfiriato en cementerios, las Catrinas de Posada y por último el Festival de las Calaveras en Aguascalientes. Bueno, como primer tema tenemos la concepción de la muerte en Aguascalientes. Ellos tenían una idea de que la muerte tenía un rol central que provocaba miedo en la sociedad hasta el siglo XVIII. La forma en la que ellos veían la muerte reflejaba mucho la sensibilidad religiosa de esa época en Aguascalientes. Como dato curioso, los testamentos eran claves, pues mezclaban lo legal y lo religioso para asegurar una buena muerte. Por último, este autor del libro investiga cómo la percepción de la muerte afecta al comportamiento y la visión del más allá que tenían los habitantes de este estado de la República. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los ritos y espiritualidad. Ok, empezamos un poco con el contexto y la perspectiva religiosa, con lo que conllevan los ritos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, la Iglesia Católica ejercía una gran influencia de las creencias y prácticas relacionadas con la muerte. Eso en México, ¿no? Como por ejemplo hoy podemos ver el Día de Muertos, que justo apenas lo acabamos de celebrar, y, y cómo la muerte se veía no solo como el final de una vida física, sino como una etapa de transición hacia la vida eterna, de cómo las almas pueden llegar a cruzar el famoso puente, como lo han visto en la película de Coco, o cosas relacionadas así. Eh, bueno, también tenemos un poco de rituales funerarios y sacramentos. ¿A qué se refiere esto? Los sacramentos como la extrema unción y la confesión, como en muchos casos se da en las iglesias católicas, eran esenciales para preparar el alma antes de que esta persona se fuera. Luego tenemos los espacios sagrados, como son los cementerios, las capillas, los altares. Todos estos lugares eran claves para donde se desarrollaban los ritos funerarios y las mismas oraciones. Después les voy a hablar un poco sobre la dimensión social y moral, que a esto también se refiere cómo la muerte tenía un sentido de instrucción moral para toda esta comunidad, como son los sermones, las procesiones, cómo buscan recordar a los vivos la importancia de la vida recta y la preparación de la espiritualidad. Y por último, este legado cultural, ¿no? De cómo la combinación de rituales, cómo la importancia de los espacios sagrados y el papel de la iglesia dejaron un legado duradero en la cultura mexicana sobre cómo enfrentar y entender a la muerte.
Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de la mezcla del cristianismo. Bueno, el cristianismo se basa en la religión. Fue un proceso de adaptación y sincretismo. La Iglesia buscaba imponer una visión católica de la muerte y más allá. Las comunicaciones se adaptaron a esto de acuerdo con sus costumbres. Esto destaca que fue interpretando especialmente las festividades funerarias como el Día de Muertos, aunque centrado en prácticas indígenas, adopta aspectos de la doctrina cristiana, como la importancia de la salvación y la esperanza en una vida después de la muerte. Estas tradiciones, así como la de los velorios, entierros y celebraciones del Día de Muertos, y algunas otras creencias católicas sobre la redención del alma, conviven con festividades importantes como ofrenda a los muertos y el culto de panteones. El clero intentó demorar estas tradiciones para alinearlas más con los conceptos de cristianos, formando una identidad religiosa y cultural única en torno a la muerte. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la crisis de mortalidad que atacó a Aguascalientes entre 1785 y 1786. Hay que tener en cuenta que pues en estos años mucha población murió debido a diferentes cosas como sequías, malas cosechas, había una alza de precios impresionante, había mucha hambruna y todo debido a esto a que pues la clase alta siempre se quedaba con todos los recursos y a los indígenas, a los obreros, los dejaban sin nada. Esto dejó a una población indígena vulnerable, que empieza a abandonar sus casas, tiene bajo salario y también se da una caída de aranceles. Esto, pues, ¿qué nos dice para entender al Día de Muertos? Durante este año se refuerzan todas estas costumbres hacia la muerte, hacia las creencias y todo lo que debemos hacer ante este suceso. Bueno, pues para empezar tenemos que debemos tener un buen morir. En estos tiempos se crea un manual funerario donde se nos explica la muerte corporal, que es una liberación para que nosotros podamos trascender, pero también se nos explica que podemos morir en pecado y pues es algo que no querían las personas. Entonces, para ello ellos tenían que seguir ciertos pasos para tener un buen morir. Tenían que dejar un testamento donde, a pesar de todo, aunque sea algo político si lo vemos hoy en día, para ellos era dejar en paz sus cosas terrenales. También deberían de practicar la caridad, su oración diaria y hacer indulgencias. Las indulgencias son, como decían ellos, pasitos para el cielo. También concebían al bien y el mal como ángeles y diablos. Debido a esto, pues se crean escapularios, rosarios, novenas e imágenes que los muertos portaban para trascender. También pues debería de haber una preparación antes de que el enfermo muriera y se crea el índice práctico moral para sacerdotes que auxilian a moribundos. Es decir, aquí explican paso a paso lo que se debe de hacer cuando un enfermo está en agonía. Se le debe de tomar la confesión, que es donde tienen que redimirse de todos sus pecados, la comunión, que es cuando una imagen de Dios recorre desde la capilla hasta la casa del enfermo, y la extremaunción, que son los santos óleos, que ya cuando pues ya él ya está en las últimas, ya. Y también tienen pasos para después de la muerte, que es la mortaja. ¿Qué es esto? Es lo que el muerto dejaba dicho para su funeral. La mortaja era con lo que lo vestían. Muchos querían la vestimenta de San Benedicto, pero los niños menores de 7 años se debían de vestir de blanco, ya que eran puros y no habían caído en el pecado mortal. También ellos dejaban dicho lo que se tenía que hacer en su velatorio. En su velatorio, pues, dura toda la noche, se contrataban a rezanderas y normalmente en las clases altas o populares se servían bebidas alcohólicas como ¿cómo se llama
al aguardiente. Y también tenemos la procesión. La procesión es de la casa del muertito hasta la iglesia. En esta procesión se hacían como posadas, que eran paradas donde le rezaban al difunto, pero pues estas costaban dinero. Entonces pues desde ahí morirse era muy caro y pues desde ahí empiezan las costumbres para nuestros tiempos. Ok, ahora vamos a hablar sobre algunos de los frescos fúnebres. Estos inician con, bueno, tenemos que la conquista de México hizo que se nos implantara el cristianismo y esto trajo consigo, pues obviamente un cambio en la concepción de la muerte. O sea, cómo es que los indígenas después de la conquista empezaron a ver la muerte como algo diferente. Antes veíamos como el destino tras la muerte y este dependía de cómo moríamos. Y ya después de la conquista se empezó a ver ya, pero como lo veíamos ya dependía de cómo vivíamos. En el México colonial se empezaron a ver este tipo de frescos como una representación de esqueletos y su idea de morir bien, del buen morir. A pesar de que hubo algunas censuras por parte de la iglesia, se tiene registro de que por el siglo XVI ya se tenía un culto dedicado a la Santa Muerte en México, exactamente en la región de Yanguitlán, pero este fue prohibido por la iglesia. Un ejemplo de un fresco es el siguiente que se muestra aquí en la imagen y este es, debajo de todo el verso que se ve ahí, tenemos un total de 16 cráneos, 16 cráneos de mitra. ¿Qué es la mitra? Bueno, pues es una insignia que especifica que los obispos usan dentro de sus actos litúrgicos. Estos también son utilizados como abades o abadesas en la Edad Media. A la derecha encontramos la figura de un esqueleto con guadaña. La guadaña es bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es como una cuchilla curva. Se usaba para segar la hierba y se maneja con las dos manos. Esta pues podemos deducir que es la representación de la Santa Muerte sentada en su trono de madera del convento de Yanguitlán en Oaxaca en el siglo XIII. O también la muerte de la arquera del ex convento de San Gabriel en Cholula, Puebla. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues se relaciona con la iconografía de la muerte, que es el esqueleto que tenemos aquí, que está descarnado, a diferencia que en la Edad Media se representaba con piel pegada al hueso, colgando, y en ocasiones se veía como brotaban gusanos del vientre, como haciendo representación de que este mismo había explotado. Al lado de la muerte vemos lo que es una casulla sencilla y roja con líneas amarillas que pues representaba, haciendo representación al oro. Ahora vamos a hablar sobre los cementerios que se fueron construyendo en la región de Aguascalientes durante el Porfiriato. Bueno, pues tenemos que durante el Porfiriato se fueron construyendo los primeros cementerios y estos mismos fueron el reflejo de cómo la sociedad mexicana fue cambiando y su forma de enfrentar la muerte. Algunas de los primeros cementerios
nos dice que las tumbas se ubicaban en ciertos lugares y esto nos permitía que nosotros como personas pudiéramos visitar y recordar a nuestros seres queridos. En 1789, el rey Carlos III anuncia que los cementerios tienen ya que construirse fuera de las ciudades de la Nueva España. Y esto obviamente hace que los pobladores, los indígenas, pongan cierta resistencia porque esto iba en contra de sus creencias religiosas. En 1857, con la llegada de la Constitución y las leyes de reforma, los liberales quitan ese poder a la Iglesia y pues ahora los cementerios pasan a manos del Estado. En 1870 se empiezan a construir cementerios civiles, pero ahora sí ya a las afueras de las ciudades. Esto para reducir algunos riesgos de enfermedades. Se empezaron a construir algunos monumentos funerarios, como pueden ser las lápidas, algunas esculturas en forma de ángeles, algunos sarcófagos también. Todo se realizó durante el Porfiriato y pues obviamente buscaba dejar esa huella en la historia y encontrar, nosotros como personas vivas, encontrar un consuelo. También tenemos que la arquitectura y la escultura fueron combinando elementos que reflejaban la imagen ideal del cielo en la tierra. Tenemos estilos de diseño que tienen formas clásicas y a pesar de la popularidad del arte Nouveau, los arquitectos optaron por crear estilos más tradicionales. Las lápidas, que fueron algunas construidas, elaboradas por los hermanos Biaggi, que son unos escultores italianos que emigraron a México a inicios del siglo XX. Trajeron esculturas y lápidas de Carrara, Italia. Este trabajo fue apreciado en cementerios como el de Los Ángeles. Y estas lápidas, nosotros como personas decidíamos ponerlas a nuestros difuntos para representar o para reflejar ese estatus social que teníamos, ese poder económico y social de cada familia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las Catrinas de Posada. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el significado de este? Todo empieza con José Guadalupe Posada, que fue un mexicano que desde el siglo XIX se convirtió en una figura fundamental en el arte popular mexicano, ya que representó las calaveras que éstas reflejaban la vida cotidiana y criticaban las condiciones sociales de la época. Las posadas trabajaban en un contexto de desigualdad social y cambios políticos, y sus obras ofrecían una crítica satírica accesible a todas las clases sociales, sin importar. Con la influencia cultural y trascendencial, estas simbolizaban una identidad mexicana, especialmente en las festividades del Día de Muertos. En el legado tenemos una inspiración en la cultura mexicana, donde se recuerda la visión crítica y un estilo único que crearon un legado de la trascendencia en generaciones. También tenemos que Diego Rivera presentó estas mismas, pero en Europa. ¿Y qué representaban estas? O sea, de que fueras rico, pobre o la clase social que fueras, de todos modos llegabas a la muerte. Como se puede ver en la imagen, vestían muy elegantes, pero de todos modos llegaban a la misma muerte. ¿A qué se refiere esto? De que la importancia de la posada y la influencia en el arte mexicano, jamás había esa diferencia entre clases sociales.
Bueno, ya por último, les voy a hablar un poco del Festival de las Calaveras que se celebra en Aguascalientes. Este festival se celebra en Aguascalientes desde 1995 y se considera una feria alterna de la Feria de San Marcos. Su propósito es promover las tradiciones, el turismo y la economía de Aguascalientes. El festival ha pasado por 3 etapas y ha continuado creciendo, incorporando nuevos espacios y actividades en este. En sus inicios se enfocó en el arte, especialmente en la obra de José Guadalupe Posada, que es la que vimos anteriormente. En 2006, la isla de San Marcos se convirtió en una sede principal del festival. Y como dato curioso, este festival tiene una derrama económica muy grande y muy fuerte en Aguascalientes. De hecho, podemos decir que es un principal atractivo turístico de este estado de la República. Bueno, pues en revisar todos los datos que nos han dado podemos ver la diferencia entre cómo concebían la muerte ante los indígenas, la mezcla con el cristianismo, cómo fuimos cambiando y fuimos buscando consuelo en diferentes actividades para nuestros muertos, cómo nos preparamos para un buen morir, cómo nos preparamos para morir durante y después. Entonces, realmente la muerte es un tema muy interesante que pues a los humanos siempre nos va a intrigar y siempre vamos a buscar consuelo en diferentes cosas. Siempre nos va a doler y pues así será.